Hola, bienvenido, bienvenida a Detrás del Mat por Apurva. Soy Saúl Ortiz y mi esposa y socia Coco López. El día de hoy los saludamos desde la bella Yucatán y les queremos compartir en este tercer capítulo cómo fue el proceso antes de nuestro proyecto estelar, que es la certificación holística de yoga por Apurva. Nosotros, antes de iniciar este proyecto, también, así como previo a Purva, comenzar a dar clases, iniciamos en diferentes espacios para generar experiencia o ganar experiencia. Nosotros, previo a la certificación holística de yoga por Apurva, iniciamos con obteniendo experiencias a través de diferentes coordinaciones de certificaciones. Una de las primeras coordinaciones que realizamos fue en un lugar que ya les platicaba en capítulos anteriores, que cuando yo conocí a Coco estaba por inaugurar sus papás un espacio en la parte de arriba de su casa que se llamaba Instituto Tonal. Ahí fue nuestra primera coordinación, le coordinamos una certificación a la Universidad Antropológica. No sé si hasta aquí quieras agregar algo tú, Coco. Sí, ¿cuál es la experiencia que ganamos? Pues bueno, primeramente ventas. A todos nuestros conocidos, en ese tiempo no estaba tanto la publicidad o la venta a través de redes sociales, entonces realmente era la gente que conocíamos, hablarles, platicarles de esta certificación de yoga, el, el cambiar también el chip porque, bueno, piensas en una certificación de yoga y piensas en que te vas a convertir en instructor forzosamente. Entonces, nosotros les platicábamos que también era una forma de profundizar en el yoga sin tener que ser un instructor o pues también para agarrar herramientas para un estilo de vida que ellos quisieran adoptar, ¿no? Desde ahí fue esa experiencia que ganamos, ventas, el platicar, el convencer a las personas o meter esa semillita de una idea que a lo mejor ni siquiera la tenían en su radar. Luego el coordinar los tiempos, ver en qué momento se iba a iniciar, en qué momento se iba a dar el espacio para la comida, el descanso, los recesos, el estar al pendiente de los alumnos, porque no solamente nuestra labor terminaba al incorporarlos a la certificación y ya, sino era una constante comunicación con ellos o atención, en este caso pues sería atención al cliente, para que ellos se sintieran cómodos, si hubiera alguna retroalimentación, inmediatamente nosotros saber qué hacer, es decir, contener al grupo, porque no recuerdo la verdad cuánto tiempo duró esta primera certificación que coordinamos, pero la verdad es que nos ayudó muchísimo. Algo que a mí me sorprendió, porque digo, pues ventas no es algo tan sencillo, también el que tomen, ya ahorita es muy común que alguien pueda tomar una certificación de yoga, pero en ese tiempo no era tan común. Entonces, creo que hicimos un grupo alrededor de 20 Sí. personas y eso a mí me hizo entender que las personas confiaban en nosotros, como familia, sí, en ese tiempo era Instituto Tonal, el lugar que mi papá puso en la parte superior de su casa. Entonces creo que desde ahí me di cuenta de que como familia teníamos algo en especial, que las personas, obvio, fueron cercanas a nosotros, el platicarles, el decirles, nos creyeron y decidieron tomar esta certificación que, como les mencionaba, no era como tan común. Sí, ahorita resaltar, recordaba mucho la cuestión de las ventas porque me hizo regresar un poquito a cuando les platicábamos sobre los volantes, ¿no? Sobre cómo había de repente este rechazo por parte de los clientes o de las personas del que le entregábamos el flyer. Y recordé que también las ventas es un reto, ¿no? Es un reto, pero es lo mismo. Estos retos te hacen entender de mejor forma cómo se tiene que gestionar un proceso de venta. Entonces eso a la postre o en futuro nos ayudó mucho ahorita a este proceso que ya tenemos en la certificación. Entonces definitivamente vuelvo a resaltar la parte importante de involucrarte, ¿sí? En el proceso para poder entenderlo de mejor forma. En este caso, lo que fueron las ventas, porque definitivamente era pues muy retador, ¿no? Había que
buscar, si el cliente no te contestaba, buscar las maneras de cómo sacar la conversación, cómo rescatarla, ¿sí? Ofertar promociones, como decía ya Coco, ¿no? Hacerles saber que el yoga era más allá que solamente la práctica o solamente convertirse, ¿no? La formación. Entonces, pues bueno, fue muy interesante esto también, lo que decía ahorita Coco, que es muy importante, es la parte de la retroalimentación. Yo creo que para mí es fundamental en cualquier área, no solamente en esta área del yoga, y no solamente si eres un emprendedor, si eres un empresario, sino también si eres un empleado, ¿sí? Si eres cualquier persona, creo que tiene que tener la capacidad de retroalimentación. Creo que es uno de los factores principales para poder como persona, como trabajador, como emprendedor, como empresario, poder seguir avanzando. Y yo siempre he sido fiel creyente que entre más retroalimentación te hagan los clientes, más vas a poder mejorar y perfeccionar tu proyecto, tu producto. Y como ya lo decía Coco también, en esta última parte de la familia, para nosotros siempre ha sido importante, ¿no? La familia. En ese momento, como ya decía, la estructura principal era mi suegro, mi suegra y nosotros, tanto la hermana de Coco, Cari, Tomás, mi concuño, Coco y yo, éramos como toda la estructura familiar que estábamos buscando proyectar y darnos cuenta que como comunidad o como familia apoyarnos para que los proyectos pudieran salir adelante. Y bueno, pues esa fue nuestra primera coordinación. Luego se da otra coordinación con otra escuela de yoga que ofertaba sus certificaciones a nivel nacional. Eso igual también fue fuera de Apurva, fue en una sala de yoga que está aquí en Guadalajara, bueno, allá en Guadalajara, porque ahorita no estamos aquí, allá en Guadalajara, perdón, cerca de Plaza del Sol. Entonces ahí llevamos nuestra segunda coordinación en certificaciones con esta escuela diferente y pues bueno, seguir ganando experiencia, ¿no? Ya que ya eran alumnos que inclusive llegaron a venir, creo que de Tepic, una alumna, o sea, ya empezamos a abarcar otro público, no solamente la gente conocida. Ojo, seguía sin el boom de redes sociales, entonces nuestra publicidad seguía como la recomendación, el que se enteró por ahí, entonces, pero ya salimos de nuestros círculos más cercanos, entonces empezamos a abarcar más personas ajenas a nosotros a entrar a esta parte de la certificación. Aquí nada más, Coco, sí me gustaría puntualizar. Yo sí hice redes sociales, pero no tanto pauta, o sea, no publicidad. Yo ya empezaba con la cámara a sacar estas tomas que ya les platicaba de esta cámara semiprofesional que le compré a mi hermana. Y empezaba a hacer algunas tomas y lo mismo, ¿no? Era una edición súper básica, una foto, pues se veía diferente, como ya les platicaba, con una tirilla, pero sí empezaba a hacer eso, pero solamente sin pagar publicidad. Yo no sabía nada de eso, que se podía pagar publicidad, o no sé si Facebook en ese momento te lo permitía, pero eso, como ya lo decía Coco, nos permitió ampliar nuestro círculo, porque la pasada, la que coordinamos con la universidad, era solamente, meramente así como súper allegados, ¿no? Gente así como el vecino, el amigo del vecino, así como conocida, y entonces en la siguiente generación empezamos a ampliar nuestro círculo de personas que comenzaban a interesarse en la práctica. De hecho, se reunieron practicantes de otras escuelas, ¿no? En ese sentido, eh, nosotros ahí fue cuando hicimos la transición. Nosotros iniciamos esta segunda coordinación de certificación, la iniciamos cuando nosotros dábamos clases alrededor de Apurva, de lo que actualmente hoy es Apurva, y entonces como a la mitad de esa certificación, nosotros es cuando tenemos la transición en donde comenzamos ya a tomar todo esto que les platicamos anteriormente, que Ale nos empieza a rentar por horas, que empezamos a meter pocas clases y así sucesivamente. Entonces nosotros nos dimos cuenta que para poder sostener a Purva teníamos que transicionar esa formación o esa certificación hacia nuestro espacio. Entonces, pues bueno, eso también nos ayudó a solventar unos gastos porque, bueno, pues en la parte de coordinación también definitivamente tienes algo de ganancia y eso nos iba a ayudar a solventar también el proyecto de Apurva. Y sí, bueno, ya la segunda parte de esta formación ya se da en Apurva. Fue también, no sé si recuerdas esa parte, donde el director de esta formación, pues bueno, va a dar un taller ahí a Apurva, conoce a Apurva, las instalaciones. La verdad es que quien no ha visitado Apurva lo tiene que hacer, es una energía súper padre que se siente desde que llega, se siente en casa.
Y pues bueno, este director habla con nosotros, nos dice que hay que cambiar, que le podemos cambiar el nombre al ser, podemos ser como una sucursal, por así decirlo, de esta Escuela. de esta escuela que estaba con la formación. Y pues sí fue algo como, pues sí nos llamó la atención, sí fue algo que sí lo pensamos, tentador, por así decirlo, pero inmediatamente fue no, Apurva sigue, tiene su propia línea, su propio trabajo y no vamos a hacer una sucursal de un proyecto que nosotros no iniciamos, ¿no? Entonces, creo que ahí fue también una toma de decisión, creo, importante de reafirmación de lo que nosotros realmente queríamos trabajar o proyectar a través de la Escuela de Apurva. Sí, aquí el reto estaba, como ya lo dice Coco, estuvo interesante porque era, no sé si se entendió bien, pero era literal, ¿no? Era cambiar el nombre de Apurvo, o sea, dejarlo de lado por el nombre de la otra escuela para que se convirtiera en una franquicia o en una sucursal. Entonces, como ya lo dice Coco, ¿no? La realidad es que sí fue tentador porque dijimos, a ver, es una escuela que ya tiene cierto renombre, cierto prestigio, entonces, ¿nos arriesgamos o no? Pero bueno, ya después de platicarlo, de analizarlo, nos dimos cuenta que no, que Apurva tenía muchísimo potencial como marca, como equipo nosotros dos, que teníamos mucha proyección y decidimos no, aunque eso conllevara el hecho de que la certificación ya no se iba a poder llevar a cabo ahí, ¿no? La coordinación, mejor dicho, la coordinación ya no se iba a poder llevar a cabo ahí, pues fue un riesgo que quisimos tomar y que pues al día de hoy con los resultados pues definitivamente no nos arrepentimos absolutamente nada. Y bueno, pues en esta búsqueda de tener otra coordinación, porque realmente esa era nuestra visión, ¿no? Que la coordinación era también un modelo de negocio que nos iba a permitir económicamente, pues que Apurva siguiera creciendo. Entonces, pues bueno, ahí me gustaría más bien que tú lo platicaras, la Va, que va tercera perfecto. Sí, coordinación. bueno, la tercera coordinación que nosotros tuvimos previo a la certificación holística, yo iba a una escuela de ahí de Guadalajara, en el cual, pues bueno, tenía muy buena relación con el encargado de ahí de la sala o con el dueño de la sala. Y pues bueno, dentro de la práctica estuvimos ahí conversando porque pues iba a practicar ahí con él. Y dentro de la plática yo le comentaba que por qué no iniciaba una formación. Yo obviamente ya la verdad ya traía la intención de decir, pues la quiero llevar a Purva, ¿no? Porque ya recordemos que esta escuela, la pasada, al no ponerle el nombre, pues ya no podíamos seguir coordinando, ¿no? Entonces yo con esta visión de decir, sí quiero, como decía Coco, necesitamos, ¿no? Era una cuestión de necesidad para poder seguir generando ingresos y que a Purva siguiera sosteniéndose. Entonces yo le comenté, oye, ¿por qué no haces una formación? ¿Sí? Ya nosotros, tanto Coco como yo, tenemos las estructuras, tenemos los tiempos, tenemos como todos los detalles que se necesitan para poder armar un programa, ¿no? Una certificación tal cual. Tú ya tienes la experiencia, tú ya tienes el conocimiento, entonces, ¿por qué no nos aventamos en conjunto y hacemos una certificación ahí en mis instalaciones de la Calzada Independencia? Entonces, pues sí, o sea, platicamos un rato, se convenció, ¿no? Le agradó la idea y pues bueno, estuvo trabajando, le pasé unos detalles de las estructuras, todo, y ahí él estuvo trabajando en su proceso creativo de sacar la certificación y pues bueno, dicho y hecho, la primera generación se hace ahí en Apurva, en las instalaciones de Independencia y pues bueno, estuvimos en la certificación, ¿no? Después del tiempo obviamente también pues todo este proceso de venta, ¿no? Que de repente se dice fácil, pero es todo el proceso de venta. Juntamos también un muy buen grupo. Afortunadamente, como dice Coco, la divinidad nos ha sonreído, pero también hemos tenido mucho trabajo, mucho contacto con la persona, la gente confía en nosotros y entonces pues como nosotros no defraudamos esa confianza, hay siempre una retribución. Entonces pues bueno, logramos juntar un grupo Más pues de muy 20. nutrido, sí, muy Sí, nutrido. de hecho, digo, perdón que Sí, no, te dale, dale. interrumpa, pero bueno, cuando se llega a este arreglo con esta persona de que se iba a hacer la formación o la certificación, él nada más le solicita a Saúl que no se publique en redes sociales. Ya en ese tiempo, ahora sí que ya era como más el Más boom de común. redes sociales, entonces él le pide que no se publique porque también
pues él iba a aprovechar y esa certificación la iba a dar en su sala de yoga. Entonces él no quería, por cuestión de intereses, no quería como una competencia, por así decirlo, el ser su propia competencia. Entonces dijo, está bien, pero tú no publicas en redes sociales que vas a tener la certificación en tu escuela. Entonces, aún así fue todavía mucho más reto juntar a las personas, porque pues ahora sí que era buscar debajo de las piedras y no poderlo exponer a los cuatro vientos, por así decirlo, que iba a estar esta certificación. Aún así, el grupo tampoco recuerdo exactamente el número, pero sí fueron más de 20 alumnos los que se tuvieron en esta primera certificación. Sí, sí, sí. Sí, no recordaba eso, tienes razón. Sí, por eso fue todavía más reto, ¿no? Porque al final del día las redes era un apoyo para poder difundir y al no tener como esta herramienta de difusión, sí nos costó mucho, mucho trabajo, pero afortunadamente sí, arriba de 20 personas, 24, 23 personas, algo así. Y bueno, pues nada más también recuerdo, ahí digo, es que para muchos que han tomado las certificaciones con nosotros, sobre todo aquí en Guadalajara, saben lo especial que es la hora de la comida, y creo que también ha sido un diferenciador que quisimos nosotros marcar. Normalmente en las certificaciones te daban 2 horas para tiempo de comida, es decir, te puedes ir hasta tu casa, comer o buscar y bla, bla, bla. Entonces, bueno, esta tercera certificación que coordinamos, como ya iba a ser meramente nuestro espacio, y ahí en las instalaciones de Apurva hay cocina, entonces Saúl dijo, hay que incluirles la comida, ¿no? Que no tengan que salir, número uno, pues también no nos abarca como las 2 horas tanto tiempo, que también en esas 2 horas, y más si regresas a tu casa, pues inclusive hasta te puede dar flojerita regresar, o es más, como más esfuerzo, por así decirlo. Y aparte, el número 2, y considero que es la más importante, la convivencia. Sabemos que la hora de la comida, el compartir los alimentos, es de lo más impactante a nivel de compartir, de convivir, de conexión. Entonces, eso, bueno, se le ocurrió a Saúl, hay que dar la comida, nosotros hay que ofertarla, y dentro de su pago, de su mensualidad, no es como un costo aparte, es decir, no es un negocio aparte, el que ahora consúmeme a mí y de ahí también yo genero ingresos, sino ya te venía incluido, lo asumimos nosotros como gastos. Invitamos a mi mamá a que nos apoya en ese proyecto, porque tiene pues varios menús vegetarianos. Entonces, bueno, pues ya esa parte también ayudó muchísimo a que los grupos se consolidaran, porque en ese momento de la comida pues ya te platico más de mí, de mis experiencias. La verdad es que hemos tenido generaciones de hace 8 años o más que siguen siendo amigos entre ellos, ¿no? Por ese impacto que se da. Entonces, pues bueno, desde ahí ya nosotros metimos esa parte, ¿no? Comida, y nosotros asumirlo, verlo como una inversión, porque la verdad no es que te lo sumemos a la certificación, son ciento y tantos de la comida, va aumentado, ¿no? Nuestros costos siguen como a la par o inclusive un poquito más abajo que otras certificaciones. Sin embargo, ese gasto, bueno, que no es gasto, lo vemos como una inversión. El regalar nosotros o dar la comida, pues nos ayuda muchísimo a esa consolidación. Sí, en realidad es parte de esta visión que ya les comentábamos. Yo siempre he tenido la visión de dar más, ¿sí? Dar un extra. Eso ya lo comentaba Coco, ¿no? Siempre hemos tenido esta visión de dar un extra, ¿sí? Y para mí eso, cuando nosotros implementamos la comida, yo recuerdo que Coco siempre me ha dicho que cuando vivía su papá, uno de los momentos más especiales era la comida, ¿no? ¿Cómo es? La sobremesa, ¿no? La sobremesa. Entonces, desde ahí me quedó como muy grabado, y nosotros, bueno, desde que comenzamos, como ya decía Coco, en nuestras instalaciones con esta certificación, yo dije, ¿cómo podemos dar un extra en este sentido? ¿Cómo podemos ofertarle algo más al cliente para que el cliente, el alumno, se sienta en realidad en familia, ¿no? Y entonces, como ya lo platicaba, pues es esta cuestión de, o sea, yo asumo la comida, no hay tema, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros mantener, pues ahora sí que consentido. Siempre hemos hablado nosotros de consentir a nuestros alumnos, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es algo importante que resaltas, Coco. Y pues bueno,
en este tema, ¿no? Metimos la comida, pues bueno, el grupo se afianza, ¿no? Les decíamos que no podíamos meter publicidad, entonces, pero bueno, formamos el grupo, empieza el correr de los talleres, igual si algo se me olvida, pues ahí me detienes. Empieza el correr de los talleres, pues obviamente nosotros coordinando, ¿no? Observando también todas las certificaciones previas fuimos observando detalles, ¿no? Este detalle podríamos mejorar, este detalle hay que cuidar, esto podríamos cambiar. Todo el tiempo estábamos conversando, Coco y yo, en la coordinación, como qué podíamos, qué puntos estaban, que para nuestro punto de vista estaban bien y qué puntos a nuestro punto de vista se podrían mejorar. Entonces, todo el tiempo estuvimos observando. Esa certificación, no recuerdo si no era en ese momento de 9 meses, Coco. Sí, creo que eran 9 meses. talleres. Y entonces se acerca conmigo este profesor, este maestro, con el que estábamos coordinando en conjunto la certificación, y se me acerca como en el módulo 6, 7, no recuerdo bien. 6 más o menos. Y pues bueno, me hace la observación, como ya comentaba Coco, de que ya no iba a continuar con nosotros por esto que decía Coco de la cuestión de conflicto de interés. Obviamente a él económicamente le convenía más estar en su sala de yoga porque estaba dentro de la zona metropolitana, no hacerse competencia, se entiende perfectamente, ¿no? Definitivamente eso a veces ya hasta cuando estás en estas cuestiones del yoga como negocio, ¿sí? O como empresa, pues te das cuenta que es completamente comprensible. Nos dice que ya no va a poder continuar ahí con Apurva, pero pues la realidad que en ese momento a nosotros sí nos cae como un balde de agua fría, ¿no? O sea, sí nos cae como un balde de agua fría y sí decimos, ¿qué vamos a hacer? Sí, nos quedamos completamente pues en ese momento como en shock, porque pues les repito, ¿no? Ya estabas como motivado, estaba viendo ingresos, todo, y entonces pues sí nos cae como un balde de agua fría. Entonces en ese momento lo que le comento a Coco, repito, como traíamos esta mentalidad de tengo que coordinar. Una certificación para poder generar un ingreso extra, entonces lo que hago inmediatamente es, Coco, espérame, déjame ir con maestros de aquí mismo reconocidos de Guadalajara y voy a comenzar a decirles que ya tengo la fórmula y que ya sé cómo coordinar una certificación y que podemos llenar grupos y que nosotros sabemos ventas y estuve buscando con opciones, estuve tocando puertas ahí en Guadalajara ya con algunos maestros ya reconocidos y pues bueno, por sus diferentes motivos me comentaron que no era posible, que no les convenía o que no era posible, diferentes cosas. Y pues entonces en ese momento pues me cayó la iluminación, ¿no? Como dicen, ¿no? O sea, se me prendió el foco y llegué con Coco y le dije, oye, Coco, tú ya tienes el suficiente tiempo, tienes la suficiente experiencia, ¿no? Tenemos el espacio, ya conocemos más de redes sociales, ya conocemos las ventas, conocemos la logística de cómo llevar a cabo un taller, estamos abiertos a la retroalimentación. ¿Por qué tú no te animas? ¿Por qué tú no te animas a aventarte un programa? ¿Por qué no te animas a tú a darte de alta en la asociación de Yoga Alliance? Armamos un programa y comenzamos con nuestra propia formación, ¿sí? Entonces, pues Coco, ay, no sé, tú platícame qué sentiste, qué dijiste, sí, ¿sí o no? bueno, como comentas aún, ¿no? Primero fue tocar puertas, de hecho tuvimos una entrevista con una chica también muy reconocida del yoga en Guadalajara y pues sí, nos decía que no, ¿no? Entonces ya un día tal cual como menciona Sol, me dice, oye, Coco, por el tiempo que tú ya tienes de práctica de yoga, también, bueno, no les había platicado, pero también muy chica tomé una certificación de yoga, o sea, yo ya estaba certificada. Entonces, ahora sí que como dicen, papelito habla, yo podía comprobar mi experiencia. Me decía, ya estuve investigando y tú puedes certificar. Cuando me menciona fue como yo, esta parte de pues que no te la crees, ¿no? Inclusive ahorita que hemos estado haciendo el podcast que menciono los años que tengo practicando yoga, pues es como digo, ay, sí, tengo tantos. Entonces, bueno, ya de ahí surgió y dije, va, como les menciono, desde el primer capítulo, la verdad es que yo siempre he apoyado a Saúl, entonces, pues yo lo seguía viendo más su proyecto que el mío, y dije, ok, si yo puedo ser la representante y armar este programa, pues lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, ya en el siguiente capítulo, la verdad es que ya les platicaremos las ideas. Obvio quisimos hacer un proyecto o un programa original también,
pero bueno, ya lo platicaremos. Ya lo platicaremos el próximo capítulo, porque sí, hubo muchas emociones también ahí. Ya lo platicaremos, ya lo platicaremos. Hay mucho por platicar el siguiente capítulo. La verdad es que creo que hasta lo vamos a tener que dividir en dos. Pero pues bueno, esto en recapitulación les queríamos mencionar la importancia para nosotros de involucrarnos en una coordinación. Y me refiero, como ya lo fueron viendo, involucrarnos en su totalidad para nosotros posteriormente tener una base más sólida para nosotros poder formular o generar nuestro proyecto, que hoy en día la verdad es un proyecto muy posicionado, muy bien posicionado a nivel república. Gracias a Dios el año pasado salimos a Estados Unidos, pero todo hubo una base previa, ¿sí? Hubo una base para que esto se pudiera sostener de una buena manera. Entonces, pues muchas gracias. Bueno, no sé si quieres comentar algo. Sí, pues esta parte, ¿no? Yo lo resumiría, digo, ahorita ando estudiando un taller que voy a impartir y lo resumiría en eso, las progresiones. O sea, para una postura, nosotros dentro de la certificación se analizan las posturas y lo importante de analizar las posturas o darte cuenta que puede haber progresiones para que te lleve a algo, ¿no? Físicamente hablando de la postura. Entonces, así lo veo, nuestro proyecto fue progresiones. No de la noche a la mañana tuvimos el instituto, no de la noche a la mañana fuimos los dueños de la sala, no de la noche a la mañana dimos una certificación, o sea, hubo una progresión que nos fue en cada área dando la experiencia necesaria para, pues bueno, hacer lo que ahorita es Apurva. Sí, darnos cuenta que a veces hay que hacer regresiones, ¿no? Pero Sí. bueno, Eso ya serán en los capítulos más adelante, las regresiones, que también son importantes. Pero bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Espero que hayan disfrutado el capítulo. Nos vemos próximamente. Bye. Bye.